Mi nombre es Natalia y voy a tener el honor de moderar esta mesa en la que me acompañan a mi izquierda Ana Estarú. Obtuvo el premio María Teresa León para Autoras Dramáticas 1995 de la Asociación de Directores de Escena de España y el Hermanos Machado de Teatro 1999 del Ayuntamiento de Sevilla. Sus comedias han alcanzado más de 40 estrenos profesionales en Latinoamérica, América del Norte, España, Francia y Portugal, en castellano, gallego, inglés y francés, y en versión radiofónica en alemán. Su drama La Loca le valió el Premio Nacional de Dramaturgia del año 2005. En el 2016 fue miembro del jurado del 25º Premios GAE del Teatro Jardiel Poncela y del 27º Premios GAE de Teatro Infantil. El extremo derecho de la mesa, izquierdo para ustedes, María Bonilla, directora teatral y actriz de teatro y de cine, directora de la Compañía Nacional de Teatro, Colegio de Costa Rica, Ministerio de Cultura, del Teatro UBU, de la Escuela de Artes Dramáticas y del Teatro Universitario de la Universidad de Costa Rica. Tiene 6 novelas publicadas en Costa Rica y 2 en México, 2 versiones teatrales y varios ensayos sobre teatro y literatura escrita por mujeres y un poemario. 3 veces Premio Nacional al Mejor Director, Ministerio de Cultura, Premio LA Glow 2013 en Encuentro Interamericano de Mujeres de las Artes Escénicas, FIT de Cádiz, España, Premio Latinoamericano de Literatura Calvimontes y Calvimontes 2015 en Novela, México. A la izquierda, a mi izquierda, al extremo izquierdo, derecho para ustedes, Kyle Bosa, el más joven de la mesa. Kyle es graduado de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica, actor, dramaturgo y director. Ha trabajado con el Almo Producciones, el Teatro Universitario, Teatro del Sol, Teatro Expresivo, Teatro Punto Cero, la Compañía La Bicicleta, Colectivo Tres Paredes, Teatro Nacional y la Compañía Nacional de Teatro. Cuenta con más de 20 obras como dramaturgo, se han publicado 4 hasta la fecha, ganador del concurso de dramaturgia inédita del Teatro Nacional de Costa Rica 2017-2018, ganador del concurso de puesta en escena de la Compañía Nacional de Teatro 2018 con su obra Silencio de Trenes, que podremos ver pronto en este escenario. ¿Cuándo es el estreno, Kyle? El 18 de octubre, para que todos vengan a verla. Entonces, me falta Melvin. No, ya. O sea, Melvin Méndez Chinchilla, a mi derecha. Es actor, director y escritor teatral costarricense. Actualmente es profesor de actuación en el Taller Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura. Ha actuado en un sinnúmero de obras, es sin duda un actor muy conocido y entre sus obras escritas están San Zapatero, Eva Sol y Sombra, Mueca, El beso del tiburón, Un viejo con alas, Terminal de sueño, La mariposa y el presidente, en fin. Yo tengo que decir que soy admiradora de las 4 personas que están en esa mesa. El primer trabajo de la universidad que hice en periodismo televisivo, yo soy periodista, fue con doña María Bonilla, una semblanza en su casa. El primer teatrero que entrevisté en forma fue Melvin. La primera obra de teatro que compré por gusto es de Ana Estarú, que es Hombres en Escabeche y Baby Boom en el Paraíso, que venían en el mismo libro todavía, creo. Y de Kyle, admiro mucho su talento y todo lo innovador que está haciendo. Él es, creo que menor que yo, así que creo que está haciendo un trabajo notable en la dramaturgia costarricense. Así que sin más, habiéndolos presentado, yo quería que empezáramos esta discusión, esta conversación del día de hoy. Estamos en una feria de libro donde el teatro tiene espacio, tiene buen espacio. Más adelante tal vez podemos contar a dónde puede encontrar la gente teatro aquí. Y quería que empezáramos esta conversación, ustedes contándome por qué escribir teatro, por qué les dio por escribir teatro, siendo que, por ejemplo, doña María tiene libros que ha escrito en otros géneros, como en poesía o en novela también. Entonces, que me cuenten un poco de dónde salió esa inquietud por escribir teatro y así un poco también que nos vayan contando del trabajo que han hecho en este género. Tal vez comenzamos con doña María. Bueno, yo no soy dramaturga,
soy la única de la mesa que no es dramaturga. He escrito versiones teatrales y tengo mucha dramaturgia escénica, pero realmente no escribo teatro. Claro, pero he puesto como escenas, directora, excepto de Kyle, de Ana y de Melvin. Sí, pero el trabajo, perdón, nada más para aclarar, el trabajo de doña María es también muy interesante porque hace eso, hace adaptaciones al teatro de textos, hace relecturas de personajes teatrales, que también es muy interesante, y los lleva al teatro. O sea, que no sé qué hace falta para decir que es dramaturga, pues para mí lo es. Creo que el tema más importante cuando uno habla de dramaturgia y literatura, sobre todo en una feria del libro, es hacer el deslinde teórico de lo que es la dramaturgia, porque es un caso único. Por un lado, es uno de los géneros literarios, es el literario dramático, es de los 3 grandes géneros importantes del mundo. Y su particularidad es que está hecho para ser visto en un escenario, para ser puesto en un escenario. Entonces, el teatro es el único género que tiene una doble existencia artística. Y eso es muy problemático, porque cuando uno tiene una sola existencia artística ya es un problema. Si tiene doble, 2 problemas. Entonces, el dramaturgo escribe para ser puesto en un escenario, para ser visto en un escenario, pero al mismo tiempo, si no publica, sufre lo que sufre el teatro, que es efímero. Del teatro no queda nada. De hecho, los directores y los actores, yo siempre he dicho que somos interlocutores de la muerte, porque una vez que uno ha pasado 2, 3, 4 meses dedicado horas y horas y horas del día a una obra, a aprenderse un texto, a rehacer el texto cada noche, termina, baja el telón y desapareció todo, excepto las fotos que, como diría Barthes, no nos dejan negarnos que estuvimos ahí. Pero el resto desaparece todo. Y uno a veces ni siquiera recuerda y ve las fotos como María Rojo, que una vez me dijo, pero mira, yo estuve en esa obra. Le digo, pues yo no la vi, pero ahí estás en la foto. Es decir, es una pérdida total. Y al mismo tiempo, los lectores y la gente de teatro necesitamos que los textos estén publicados para poder interesarnos y ponernos en escena. Porque si no, uno no conoce lo que hay de textos y no los pone en escena. Y ese conflicto se agrava porque cuando el dramaturgo es puesto en escena, a lo más que puede aspirar es que el crítico diga que es un excelente texto con una lamentable puesta en escena. O a la inversa, que es una maravillosa puesta en escena con un texto lamentable. Entonces, vivimos en un conflicto total. La dramaturgia tiene ese conflicto. Y después podemos hablar en Costa Rica cuáles otros particulares, porque esos son teóricos y nos sirven para todo el mundo. Aunado, más bien, voy a agregar una cosa a ese comentario de doña María. Yo quería saber si siempre que ustedes han escrito teatro, han escrito con ese afán de ser representados. Parecería que es lo lógico, pero no necesariamente. A mí me gustaría saber si en alguno de ustedes pasa por ahí, con que simplemente tienen necesidad de escribir en ese lenguaje y no en novela, digamos, o en cuento, y que si se pone algún día, pues qué dicha, y si no, pues… Sí, buena pregunta. En mi caso, la experiencia vino del teatro mismo, o sea, como hombre de teatro, como actor, en un momento determinado de mi historia y de la historia de la gente de teatro que estábamos haciendo en ese momento, teatro tuvo que ver con la necesidad de poner nuestros propios temas en escena. Poníamos autores latinoamericanos, mexicanos, cubanos, argentinos, uruguayos, por toda la influencia, obviamente, de argentinos y de gente tan linda que ha estado por acá, chilenos, etcétera. Poníamos muchos textos de ese tipo, pero hacía falta la dramaturgia costarricense, si no eran Samuel, Beto, Daniel, y por allí otros compañeros, realmente hacía mucha falta. En mi caso, tuve la dicha de que se me impulsó, se empezó a ver con interés mis textos, y hubo una experiencia en particular que fue muy importante para mi dramaturgia, que fue la experiencia del Teatro Municipal, porque el Teatro Municipal tenía como objetivo llevar
teatro a las comunidades. Entonces necesitaban teatro con un lenguaje muy popular, con un lenguaje muy accesible, con temas que la gente inmediatamente identificara, y eso me llevó a crear obras como Eva Sol y Sombra, como El Resucitado, Villanueva la Boca del Monte, o sea, piezas que le hablaran a la gente esa a la que íbamos, a Atillo 6. Eva Sol y Sombra la estrenamos en Atillo 6, y con gente que nunca había ido al teatro. Entonces fue la necesidad, digamos, la necesidad de escribir sobre nuestros temas, la que me impulsó en mi caso. Después ya vinieron otro tipo de experiencias, como la que tuve con María en Terminal del Sueño, con Arnoldo Ramos, con el Teatro Tiempo, etcétera. Pero sobre todo fue eso. Ana. Bueno, yo lo que podría aportar a lo que han dicho los compañeros es que, primero, tengo una pequeña disensión con María. María es demasiado bondadosa y dice que puede haber una apuesta maravillosa con un mal texto. Yo lo veo difícil. Yo recuerdo, por ejemplo, La señorita de Tacna, de Vargas Llosa, que fue su intento de incursionar en el género teatral, tenía un reparto, pero de sueño, ¿verdad? Ideal, y una muy buena dirección. Era una apuesta de la Compañía Nacional de Teatro allá, hace muchos años. Pero por mejores que fueran los actores, la interpretación, como no tenía una estructura dramática, sino que seguía teniendo una estructura narrativa, no generó interés, era un soporífero. Entonces, el texto tiene una radical importancia porque se puede montar muy mal a Shakespeare, pero no se puede montar muy bien a alguien que escribe mal. Anita, 3 segundos. Sí, Lo sí. que quise decir, tal vez no me expliqué, es que a lo que más aspira, es decir, es poner se pone en escena el teatro, el texto, y ¿qué recibe el dramaturgo? Un comentario, una crítica Sí. de que es una excelente puesta en escena con un mal texto, o que es un excelente texto con una mala puesta en escena. No, yo coincido con vos, no Sí. hay forma de hacer un buen espectáculo si el texto es malo. Si el texto es malo, sí. No hay forma. El equivalente es lo que decía Jean Gabin del cine, ¿verdad? Que hace falta para hacer una buena película. Y él contestaba, este actor maravilloso contestaba 3 cosas: un buen guión y un buen guión. Entonces, por ahí va la cosa. Yo, ya volviendo a lo que se está comentando en este momento de por qué empezamos a escribir teatro, bueno, yo en realidad escribía poesía. Como vos decís, venía de otro género. Nunca pensé que fuera a escribir teatro en mi vida, ni me preparé para ello, ni académicamente se me preparó en la escuela de teatro. Mi formación era de actriz, pero estaba muy descontenta con lo que ofrecía la cartelera como posibilidades de trabajo, y empecé a escribir para brindarle trabajo a la actriz que yo era. Me escribía papeles protagónicos, me escribía monólogos, además porque no podía afrontar económicamente involucrar a otros compañeros en el montaje de una obra. Por eso mis obras son tan baratas, casi no requieren de nada, porque yo estaba contando con que tenía que hacerlas con 4 pesos. Entonces, así fue como la necesidad me fue obligando a escribir teatro. Y siempre cuento que eso también determinó mi estética y el género en el que escribí. Resulta que una compañía estatal, y ese es el problema que yo pienso que enfrentamos la mayoría de los autores, los dramaturgos costarricenses. El Estado te brinda una sala por un tiempo muy escaso. Aunque la obra tenga éxito, tiene que bajar porque hay tantos grupos independientes necesitados de espacio que la fila es larga, y eso aborta una temporada que podría haber sido maravillosa. Y entonces hay que recurrir a los teatros llamados comerciales. ¿Qué puedo hacer como dramaturga para que se monte una obra mía en un teatro comercial? Bueno, en mi momento, en la época en que yo escribí, obviamente escribía comedia. Como quería escribir drama y no me dejaban porque había que complacer la taquilla, había que complacer al director de la obra, que normalmente era el dueño del teatro, tenía que convocar a punta de la hilaridad. Pero al final metía mi drama y metía la parte con que conmovía más al espectador, me salía con la mía y obtenía ambas cosas. Podía hablar sobre los temas que me interesan, que son la dificultad de ser mujer en una sociedad patriarcal, y hacer feliz al dueño del teatro. Entonces eso determinó que, aunque no era mi plan, escribí comedia y escribí para las salas comerciales. Creo que sí se escribe pensando en montar la obra.
y que eso de alguna manera genera una serie de determinantes, ¿no? Kai. Bueno, yo empecé por casualidad, digamos. Es curioso porque recuerdo que cuando me hicieron el examen para entrar a la Escuela de Dramáticas, Stoyan Mladic me pregunta por qué quiere estudiar teatro. Y yo le digo que porque quiero contar historias, pero por ningún lado se me ocurría escribirlas, quería contarlas yo. Y la lógica es que para contar historias funciona más escribirlas uno, ¿no? Pero fue hasta después, llevé un curso de guión con Gabriel Zapelli, de corto. Después me metí a hacer guiones del programa de radio En Escena. Pasé años haciendo guiones de radio y eventualmente llevé un taller de dramaturgia con Adolfo Albornoz y de ahí descubrí que me gustaba. Entonces fue accidental, fue poco a poco, digamos. Y sí, estoy de acuerdo con algunas cosas. Con Melvin, uno empieza a escribir para hablarle a la gente que uno siente que no se le está hablando, digamos, o que se están haciendo cosas en otro idioma, digamos, y que la gente no está llegando, que uno cree que hay temas que uno podría hablarles porque no le interesan y porque a esas personas les interesan. Creo que sí hay una necesidad de publicar para que exista, digamos, porque de muchos, realmente si empezamos a ver la cartelera, yo que hago la cartelera esta todos los jueves, me doy cuenta que la cantidad de obras que hay de autoría nacional, pero que solo están en escena un rato, un fin de semana, a veces 2, con suerte 4, y después desaparecen, y después escuchamos los comentarios de nosotros mismos diciendo es que no se montan cosas nacionales. Sí se montan, solo que es muy efímero. Y muchas veces ni siquiera son obras que se publican o incluso que se escriben previas, a veces se escriben para el montaje de esas semanas. Yo sí he escrito obras que pudiera montar y obras que no. Por ejemplo, una de las razones de los talleres es eso, ¿verdad? A veces como volarse y hacer lo que uno se le ocurra y después vendrá el director a ver cómo monta eso. Y eso a veces lo marca uno porque uno al principio empieza a montar solo las cosas que uno pueda montar, ¿verdad? El presupuesto bajo, ojalá solo yo de actor, porque puedo pagarle. Pero después cuando uno empieza a volarse, digamos, y imaginarse lo que uno quiera y que después a alguien más le tocará, a veces pasa que uno termina dirigiéndola. Entonces, por ejemplo, Silencio de Trenes, que es esta de la compañía, yo la escribí pensando que nunca se va a montar, porque son 8 actores, hay una persona de 80 años, hay unos de 11, 13, es imposible de montar, digamos. Y una casa que se cae. Una casa que se cae. Y una casa que se va cayendo. Entonces, jamás yo la iba a montar, digamos. Pero bueno, existen de vez en cuando estas ayudas que permiten. Entonces, yo sí soy de la idea que uno debería de escribir lo que quiere montar, lo que le gustaría ver, pero no debería limitarse solo a eso. Digo, porque a veces esas limitantes. Y que también creo, y por lo menos me pasa a mí, y creo que a mucha gente le está pasando por dicha, que no solo escriben las obras para verlas en escena. Es decir, que uno puede agarrar una obra de teatro y leerla y disfrutarla tanto como literatura que como teatro. Por ejemplo, yo me encuentro a veces decidiendo si en una acotación arruino el final de la obra leída, digamos, pero que tengo, entonces, ¿cómo la modifico para que la persona que está leyendo la obra tenga la misma experiencia que la persona que la vaya a ver? Y que no sepa lo que va a pasar solo porque una acotación la explicó, ¿verdad? Entonces, eso es una disyuntiva que creo que hay que ir trabajando para que nos incluyan más en estos tipos de festivales, digamos, para que nos tomen más como literatura. Yo quiero aportar en ese sentido. A ver, lo ideal sería que uno lo hiciera para las dos cosas, o sea, que uno pudiera tomar en cuenta también al lector, porque efectivamente, o sea, si no se puede poner en escena, el texto
a la hora de leerlo debería producir un gran placer, el mismo placer. O sea, la gente cuando se sienta a leer un libro se imagina todo. Igual sucede con el teatro, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo con Kyle que a veces uno no puede ser tan acotativo, ¿verdad? Que arruine la historia. También hay otro aspecto que hay que tomar en cuenta, y ya lo comentó Ana, que es la cantidad de personajes. Yo tengo 3 obras que tienen muchos personajes, Un viejo con alas, las historias del fusil y La mariposa y el presidente. Tuve la dicha de que las 3 se pusieron en escena y más bien la última vez que hice yo aquí en la compañía Un viejo con alas, más bien me encantó que me dieran la posibilidad de contratar a 2 actores más para hacer el cuerpo de los internos, pero son experiencias particulares y únicas que se dan, ¿verdad?, por X circunstancias. La mariposa y el presidente fue una obra que salió de un proyecto de ProArtes, o sea, había financiamiento, se podían contratar suficientes actores. Entonces, mucho depende de qué institución, en este caso, por supuesto, el Estado, ¿verdad?, con la labor fundamental de apoyar este tipo de textos, que evidentemente uno, como productor de sus mismos espectáculos, no se sienta a escribir una obra de 8 o 9 personajes, porque no lo va a poder hacer. El último trabajo que tengo escrito se llama Delirio en el parque y no pasa de 5, ¿verdad? Y es un parque con una banca y un árbol y punto, ¿verdad? Un poco por lo que están comentando los compañeros. Okay. Quisiera que me contaran, porque estas características del medio teatral costarricense quizás hacen que el camino para un dramaturgo, pues igual que para cualquier artista, sea difícil, y entonces los obliga como a lo que han explicado, ¿verdad?, supeditarse a cierta cantidad de personajes, nada demasiado complicado a nivel escénico porque pues se nos puede complicar la escenografía y demás, pero me imagino que también ofrece posibilidades interesantes, o por ahí de pronto se han llevado alguna sorpresa con alguna obra que ustedes han escrito o que han dirigido a partir de personajes. O sea, quisiera que me contaran una anécdota en particular de algún texto que han puesto en escena y que haya resultado pues una sorpresa porque nunca pensaron que se iba a poder montar esa obra y se pudo. Sí quisiera como que sean como más específicos, porque con esto me gustaría que hablaran un poquito de su trayectoria a partir de esta pregunta. Cada obra tiene anécdotas, pero yo voy a usar una de los 2 dramaturgos presentes que he puesto en escena, porque me parece que les puede hacer gracia a ellos también, no porque no las conozcan, sino porque siempre es lindo que se hable del trabajo de los compañeros que están presentes. Terminal del Sueño, yo siempre he hurgado en los baúles de los dramaturgos. Yo en la Compañía Nacional de Teatro empecé componiendo la primera obra de teatro costarricense escrita, Magdalena, que se consideraba imponible. Luego hice Aguas Negras, que se consideraba imponible. Y El Fornicador, que ni siquiera sabían en este país que había una Victoria Urbano que había escrito en los años 50, una mujer, un tema político tan controversial como la del Fornicador. Entonces a mí me gusta hurgar en los baúles de los autores. Y me acuerdo que fui donde Melvin y le dije, Melvin, vos tenés una obra para la Vargas Calvo, es que me están ofreciendo una apuesta y a mí me gustaría que fuera un texto nacional. Y Melvin me dijo, y no me deja mentir, ahora se va a quitar, me dijo, María, tengo una, pero es que todo el mundo me ha dicho que es muy mala, que no sirve para nada, que no se puede poner en escena. Entonces, ¿para qué te la enseño? Le digo, ¿por qué no me la das? Me la da y me encantó, Terminal del Sueño. Y la pusimos y ganamos 3 premios nacionales. Una obra chiquita, hermosa, tierna, bueno, como en Melvin. Entonces, de alguna manera, esa es una cosa que yo no olvido y que se la digo a todo el mundo. Cuando puse el de María y los Coroneles, don Alberto Cañas me dijo, María, yo tengo una obra, la primera que yo escribí, pero es que todo el mundo me dijo que era muy mala. Y yo, no sé, no quiero sacarla. Y le digo, sáquela y démela, déjeme verla, leerla, si no, tal vez no la pongo en escena. La pusimos en escena en el Teatro Universitario, a él no le gustó,
porque dijo que era muy contemporánea, que yo era una directora que no era para el texto de él, pero se puso en escena y a nosotros nos fue muy bien con ella, excepto con el autor. Con Anita me pasó que a mí me gusta mucho Madre Nuestra. Y le dije que me gustaría ponerla en escena y Ana me dijo, pero María, es una obra realista, vos no ponés teatro realista. Y le digo, no, a mí me incomodan los muebles, me incomodan las puertas, me incomodan las escaleras, me incomodan las cosas de plástico, me incomodan en el escenario. Yo creo que tiene que haber una metáfora, yo soy minimalista, cada uno es lo que quiere ser y lo que puede ser. Le digo, no, sí, claro, yo no la quiero poner en escena de forma realista. Y me dijo, es que yo no me la imagino. ¿Cómo se puede hacer a eso? Y le digo, bueno, de ahí déjame, yo la quiero hacer, a mí me encanta la obra. Y de verdad, era una gran mesa y no había más nada en el escenario, una mesa gigante. Y es una obra que guardo con mucho recuerdo, con mucho cariño, porque las actrices estaban maravillosas. A mí me encantó la apuesta, qué dicha, ¿verdad? Porque si no, bueno, es un problema estrenarla. Pero son, digamos, dos experiencias en las cuales uno parte de que algo no se puede necesariamente poner en escena porque tiene problemas según no sé quién, y a veces los dramaturgos necesitan un director. Bueno, en la de Ana sí se había puesto en escena y con mucho éxito, no, ese no era el caso de la de Ana, pero digo que a veces una visión nueva de un director, una visión distinta, pues complace bien un texto. Sí, para aumentar la anécdota, la primera directora que dijo que el texto no servía, después fue a ver la puesta y le encantó y me dice, pero eso es el mismo texto que me enseñaste. Le digo, no le quitamos ni una coma. Un Cristo y un Jesús que mencionaba un poquito más de lo necesario, nada más. Muy paldereta, pero ella lo quitó. Estaba al final. Ella lo quitó. Sorpresas, sí, por supuesto, cada texto yo digo que es un hijo o una hija, ¿verdad? De uno. Una sorpresa grande fue Eva, Sol y Sombra, realmente un texto que se hizo a raíz de la igualdad real, se hizo en el tiempo de el presidente Calderón. Su mujer estaba impulsando fuertemente toda esa ley de igualdad real y nosotros como grupo nos pareció interesante meternos ahí. Y quiero comentar que esa misma directora después ya volvió a ver mis textos y entonces sí le interesó Eva, Sol y Sombra. Y lo interesante con ella fue que, por ejemplo, el final de Eva, Sol y Sombra, porque terminar una obra es una cosa muy difícil, el final lo escribí 6 veces. Fue muy importante para mí ese diálogo con los actores, ese diálogo con la dirección, porque no queríamos que el personaje de Adrián fuera el malo de la película. Todo lo contrario, o sea, que viéramos en Adrián un personaje humano, y yo tenía una tendencia a irme más a favor de Eva que de Adrián. Entonces la directora me frenaba y me decía, no, escríbela de nuevo, los actores improvisaban, etc. El final la frase final de la obra surgió de una improvisación con los actores. Yo creo que esa es la forma que, por lo menos en mi caso y en el caso de algunos colegas, hemos encontrado, que haciendo el texto sobre el escenario es cuando cobra vida. Y aquí voy a la pregunta que hacías anteriormente. O sea, si uno escribe para ponerse en escena, obviamente que escribimos para ponerlos en escena, porque si no, está incompleto la criatura, ¿no? Eso es lo que quería aportar. Bueno, yo quería redondear lo que contó María sobre Madre Nuestra. Madre Nuestra que estás en la tierra es una obra que escribí con la necesidad de diseñar personajes, lenguaje y situaciones meramente costarricenses, que no fuera costumbrismo rural, ¿verdad?, como del siglo XIX, sino escribir una obra con lenguaje urbano, contemporáneo, una cosa muy tica y muy cotidiana. María agarró el texto, y es mentiras que me dijo, voy a hacer una apuesta así, o sea, me dijo, toma, dame tu texto. Yo, sí, gracias, ¿qué le interesa a María mi texto? Cuando voy al estreno, me doy cuenta de que, bueno, me invitó para tener mi anuencia, me invitó a la primera lectura en que yo dije, yo creí que la obra era más larga. Bueno, la había peinado, le había quitado todos los costarriqueñismos, la había depurado. Y lo que salió en escena de mi tortilla con queso, sacó poesía. El montaje eran puras evocaciones, puras
connotaciones, el pleito entre madre e hija, ni se miraban, una miraba para un lado, otra miraba para el otro, pero me hizo llorar. No sé cómo lo consiguió, pero realmente utilizó otro lenguaje con un saco de manta y sacó poesía, yo no entendí. Hablando de sorpresas que me haya llevado, nada más brevemente quiero contarles que yo escribí un unipersonal que se llama Baby Boom en el Paraíso, la historia de una mujer desde el momento en que queda embarazada hasta el momento en que tiene un bebé. Y es eso, un unipersonal, como ya yo les había contado que era mi especialidad, en que tenía que hacer todos los personajes, la enfermera, la suegra malévola, el marido solidario, el médico, resulta que la publican en España y la montaron en Málaga con 3 actrices tocando flamenco. Y era un unipersonal. La montó el Teatro de la Telefónica de Madrid, que es un teatro aficionado, pero es de donde salió Antonio Banderas y Almodóvar. No es que en esa época siguieran saliendo luminarias así, pero bueno, bonito para el currículum. La montaron con 14 actores. Había un personaje que era la máquina de escribir, hay un actor que hizo la máquina de escribir. Entonces, lo montaron con todos los personajes que aparecían. Y en Galicia, la montaron en gallego con el personaje de la mujer hecho de la madre parturienta por una mujer, el marido lo encarnaba un varón y la enfermera, que era hostil y terrible, y la suegra las interpretó un varón. Así que uno escribe en el papel, pero los directores hacen lo que quieren. Sí, una de las primeras obras que yo vi, que recuerdo ver y que me impresionó muchísimo, fue precisamente El viejo con alas en el Teatro de la Danza. Ese montaje fue, creo que antes incluso de estar estudiando teatro, tal vez empezando a estudiar teatro, para que vea que todos nos conectamos de una u otra forma. De sorpresas, yo he tenido pocas experiencias donde montan mis textos. El año pasado Mabel Marín y este año Fabián Sales en la Vargas Calvo. Casi siempre me ha tocado a mí montarme a mí mismo, que es una cosa muy curiosa por hacer. Y uno se agarra con uno mismo, ojo. Ya entro a eso. Es otro tema. Pero de las cosas más agradables que ha pasado es precisamente montar esos textos que creía que eran imposibles montar. Había escrito una que se llama Esta historia continuará, que es un homenaje a los cómics, a las series viejas y a Tarantino, que además tiene una estructura que va de atrás para adelante, va pegándose, se encuentra en el medio. Era un sueño montarla, y de pronto se me ocurrió montarla y la hicimos. Tenía una obra musical basada en el cancionero latinoamericano que tuve 5 años, 6 años de estar intentando aterrizar, escribir, buscar gente, y de pronto salió junto a Fabiola Brenes, que me ayudó con la dramaturgia, y quedó una más para el camino que logramos tirar. Otra de esas experiencias raras es cuando alguien le pide a uno que haga un texto y te dice además de qué es el tema, cuántos actores son, quiénes son, y te va modificando de camino, ¿verdad? Entonces, de pronto eran 11 actores, pero se salieron 2, y uno dice, maravilloso, y de pronto aparecen, no, pero metí 3 más, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo que todos funcionan? Pero bien pagado. No, por puro amor. Y ahí salió Pedro y Margarita también con el colectivo Tres Paredes. Entonces, esas son las experiencias que lo obligan a uno a ir a otro nivel. Ahora, por ejemplo, hablando de eso, de pelearse con uno mismo como director, en esta obra que estamos trabajando aquí en la compañía, que es Silencio de Trenes, presenté el texto, ganó el concurso, y de pronto se me ocurre hacer una modificación grande. Y todavía estaba a tiempo de modificarla en texto, digamos, porque es una buena idea, me parece. Pero decidí no modificarla en el texto, sino que fuera una modificación desde el director. Exacto. Entonces ahí hay una cosa como extraña, porque entonces yo, dramaturgo, va a dejar el texto así, pero yo, director, decidió que el montaje puede ser más potente con esta modificación. El texto podría ser más potente con esa modificación, pero sería casi que traicionar
al yo dramaturgo que ya entregó la obra, sí. Entonces, es un choque curioso, extraño, pero que uno aprende con el camino a modificar, a separarse, a pelearse con uno mismo cuando es necesario. Gracias por estas anécdotas tan bonitas. Me ponen a pensar mucho en esta magia que tiene el teatro, que yo no dejo de asombrarme nunca, y es que esto, ¿verdad? Uno puede tener un texto, pero un director puede hacer una cosa completamente diferente de lo que uno como autor de la obra o lector de la obra, ¿verdad? También nos ha pasado que leemos un libro, yo no escribo teatro, pero leo algo y después lo veo y digo, wow, o sea, cómo se le ocurrió toda esa maravilla a ese director. Y también las actuaciones, cómo modifican. Hace poco me pasó que fui a ver un texto, fui a ver una obra de una dramaturga costarricense, que es la misma obra que se presentó hace 8 años, Claudio Barrio Nuevo y Walter Fernández. Es la misma directora, pero la obra cambió muchísimo. Y creo que, entre otras cosas, es también por las actuaciones. Entonces, ahí es todo ese juego lindísimo donde el teatro siempre cobra vida y además cada función es distinta, ¿verdad? Yo por mi trabajo me toca mucho ver una obra 5, 6, 7, 8 veces y cada vez que la veo me maravillo porque tiene cosas diferentes. Todo el juego a veces se modifica, de pronto un actor cambia una línea y cambia mucho. Entonces, como nos queda poco tiempo y solo tenemos 1 hora, ¿verdad? Quería que me contaran en qué están ahorita a nivel de dramaturgia y también, o si están por montar un texto de un escritor nacional, un poco a manera de invitación también a que los que no se han acercado a la dramaturgia costarricense se acerquen. Voy a empezar. Con respecto a lo que decías anteriormente, pienso que también sucede que el lector puede llevarse una sorpresa, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo le entrego a alguien Historias del Fusil y no ha visto el montaje, puede hacerse todo un mundo, ¿no? del texto que acaba de leer e imaginárselo de cierta manera, pero llega al teatro y se encuentra con que tal vez el montaje es o inferior o superior al texto, ¿verdad? Entonces también puede suceder que el lector se haga toda una película diferente, exactamente. Bueno, estoy muy contento porque desde La Mariposa y el Presidente no bajaba la musa, porque ahora tengo un nieto al cual le dedico 24 horas del día, mentira. Y entonces no me dejaba escribir el nieto, pero ya me senté a escribir, terminé una pieza que se llama Delirio en el Parque, que son 3 piezas cortas, en donde la muerte es como un hilo que está ahí siempre, ¿verdad? En las 3 obras. La primera es sobre el tema ecológico, se llama La Monja Verde. La segunda pieza se llama El Último Bolero, que tiene que ver, a mí me vacilan mis colegas vestuaristas y utileros porque dicen que yo solo obras de pobres hago, ¿verdad? Entonces, la segunda tiene que ver con un personaje muy popular, un tipo que vende tiliches en la calle, está en silla de ruedas y tiene un encuentro con la muerte. Eso hace que el vestuario salga barato. Eso hace que el vestuario salga barato. Y la última pieza se llama La Bailarina y el Callejero, una pieza inspirada en un bailarín contemporáneo nuestro, de Rolando y mío, que tuvo una serie de problemas con el alcohol y terminó en las calles, siendo uno de los mejores bailarines de este país. Entonces ahí está la inspiración y ahí están las 3 obras, que probablemente las estrenemos el próximo año, así es que estén atentos a Delirio en el Parque. Muy bien. A mí me gustaría aprovechar los minutos para una reflexión final. En Costa Rica hay un concurso de dramaturgia inédita, un concurso de puesta en escena de la Compañía Nacional de Teatro, el otro del Teatro Nacional, un concurso que este es el 2º año que se realiza, no sabemos si continuará, entre el Teatro Popular Melico Salazar y Tinta en Serie, y una única editorial dedicada al teatro, Tinta en Serie. No es suficiente.
La dramaturgia costarricense es gigantesca, variada, diversa. En el último concurso de tinta en serie hubo 45 personas que se presentaron, un premio para obra larga y 2 premios para obra corta. Yo fui jurado del concurso Iberrutas en España. Llegaron 296 obras de Iberoamérica, un premio. Maravilloso. Se está escribiendo mucha dramaturgia. La gente joven está escribiendo mucho. Se están haciendo talleres, el Teatro Popular Melico Salazar, la Escuela de Artes Dramáticas de la UCR, para mencionar los que recuerdo, el Centro Cultural Español, se hacen talleres. No es suficiente. Hay una gran cantidad de material escrito que tiene que publicarse y que tiene que ser puesto en escena. Y somos pocos los que estamos haciendo, digamos, labor en ese sentido, o financiando, o ayudando, o difundiendo. No es suficiente. Bueno, yo simplemente quería contar que la única obra que he escrito y que no se ha montado y por la que recibí mi único premio de dramaturga, es muy posible que estamos planeando llevar la escena el año entrante, pero no doy detalles porque existe la tradición teatral de creer que se cuenta el milagro y se pierde, se va al agua. Los chilenos son así. Sí. Pero yo quiero anotar que, algo en la misma vía de lo que menciona María, porque al fin y al cabo ustedes están aquí interesados en el teatro, nosotros también, y en cómo mejorar la situación del dramaturgo costarricense. María habla sobre la fecundidad que existe entre la gente joven con el género y la falta de vitrina que hay para su trabajo. Las salas que existen en este momento del Estado fueron creadas ya hace mucho tiempo, cuando el movimiento teatral era mucho más pequeño. Hoy día es mucho más grande y todos los autores jóvenes o que se inician no tienen dónde mostrar su teatro, como señalaba Kyle, es un fin de semana, 2, en el 1887 son 4 fines de semana, cuando uno se enteró de que la obra es buena ya la están bajando, es una tragedia. Y la sala estatal, como es de este tipo, no siempre tiene ese ritmo de estar todo el tiempo presentando algo, que el espectador tiene que llegar a un teatro sin importarle qué obra están dando, sabiendo ese teatro está abierto. Cuando uno cierra un teatro, el público se enfría, la sala se enfría. Mucha gente que con textos buenos la calientan y cuando ya está caliente hay que bajar porque viene otro montaje. En mi criterio, antes se subvencionaba a los teatros independientes. Ahora el Estado lo que debe hacer es generar más salas que funcionen a disposición de la gran cantidad de grupos jóvenes y de grupos independientes. Aquí hay un joven dramaturgo y director que ha tenido que ir pellizcando para conseguir dónde mostrar sus obras, porque con suerte se consigue un espacio, pero con un tiempo limitado. ¿Y qué tal si la obra tiene éxito? ¿Qué tal si se puede difundir más? Cuando una sala estatal tiene un compromiso, tendría que poder decirle al que sigue, mira, vamos a seguir con este texto, pero te doy esta otra opción. Pero hay que crear esa otra opción y ahí es donde hay que hacer conciencia. Sí. También para hacer un micro resumen de lo que viene. Bueno, estoy actuando en El Sitio de las Sabras, que es una adaptación hecha por Tatiana de la Osa de la novela de Fabián Dobles, que son más de 70 personajes, 3 actos, es una locura eso, pero va a estar en el Teatro Nacional desde el 15 de septiembre. Fabián Sales está dirigiendo Amantes, que fue la ganadora del premio de dramaturgia inédita de la Vargas Calvo, se estrena el 4 de octubre. El colectivo Tres Paredes está armando una que se llama Un cuento antes de dormir para girar, que yo escribí. Y en la compañía del 18 de octubre estrenamos Silencio de trenes, que estoy dirigiendo yo. Pero precisamente para comentar lo otro que arranca María, efectivamente me parece, por ejemplo, el año pasado el Premio de Dramaturgia, el Premio Nacional de Dramaturgia se declaró desierto. El jurado, que son 5 personas que tienen que leerse todo lo que se publica en novela, ensayo, cuento, poesía y teatro, todo lo que se publica, las mismas 5 personas, decidieron declararlo desierto porque solo se presentaron 2 obras. Una de esas fue la que yo gané el premio en la Vargas Calvo el año pasado. La otra no sé cuál fue. Y el jurado, su decisión fue que ninguna de las 2 estaba a la altura para ganar el premio. Por suerte las otras sí.
La de novela, la de poesía. Sí, exacto. A mí esto me genera precisamente la idea de que cuesta mucho que se publique, dado que solo hay dos, ¿verdad? Solo habían dos, porque precisamente las editoriales no recuperan lo invertido, pero además, si no le damos el premio a ninguna de las dos, la editorial que está poniendo su inversión ni siquiera recibe un galardón, digamos, aunque sea en currículum. Entonces, a mí me parece una vergüenza que el jurado haya decidido dejar desierta esa categoría, porque no es que el jurado va a ver todo lo que se pone en escena, es que el jurado recibe lo que debería premiar. Entonces, no es que fueron a ver las 30 obras que escribieron dramaturgos costarricenses en el año. De esas dos decidieron que ninguna de las dos. Entonces, ¿Y no es el primer año en que no, ha se ha declarado se ha dado varios años. Yo una vez hice un pleito y revertí la decisión. Hubo 3 estrenos. Perdón, Sí, te interrumpí. no. Hubo 3 estrenos y no se declaró, y armé una pelotera y fui buscando dramaturgo por dramaturgo pidiendo, por favor, dame tu texto, y llegué y los presenté al Ministerio de Cultura. Porque dice la ley que estreno o publicación. Estreno o sea o que no publicación. se presentaron dos. ¿Ya? Es estreno o publicación, porque darlo a la luz pública es tanto imprimirlo como el estreno en escena. Pues ganó una obra de Jorge Arroyo que se había dado como una semana de carácter histórico, los álbumes de Figueroa, ¿verdad? Y eso se obvió y se dio extemporáneamente, o sea, 2 meses después. O sea, hay que torcerle la cola a la sangre. Sí, exacto. Eso es, digo, para meternos dentro del festival de la Feria de Literatura, eso es uno de los graves problemas, que además es un premio literario, entonces eso les pega directamente. Por otro lado, también comentaba de talleres, sí, se están dando talleres. Yo por suerte he tenido la oportunidad de llevar por lo menos 10 talleres, casi todos internacionales y todos gratuitos. Pero entonces entramos ahora en la otra disyuntiva, que es cuántos de nosotros, aprendiendo a escribir, estamos dispuestos a pagar por talleres y a quién estamos dispuestos a pagar por talleres. Porque yo estoy seguro que si yo cobro $300 por un taller, nadie va a venir. Y no tengo nada en contra de quien lo hace, pero creo que a veces no sé cuáles son los criterios para escoger a qué pagamos y a qué no. Y digamos, tan así que creo que ninguno de nosotros da talleres o recientemente ha dado talleres. Digo, de hecho, me ha costado encontrar talleres dados acá en Costa Rica de dramaturgia. Por lo general son invitados por instituciones que vienen, son invitados, no, se les paga a invitados para que vengan a dar talleres. En el caso del taller hay un curso permanente de dramaturgia, pero es para los estudiantes. Exacto, exacto. Sí, dentro de las universidades, algunas universidades dan esa cosa, ese espacio. Y hablando de la nueva dramaturgia, solo para mencionar personas que están cercanas a mi generación, que les he visto varios trabajos, digo porque estoy seguro que hay muchísimos más que ahí van y que siguen haciendo producciones desde lo independiente, pero sí está Estefan Esquivel ahí, que tiene varios textos, Alejandra Marín, que publica un texto que hoy tiene un conversatorio a las 7 en el Calderón, en el museo, con su proyecto en rojo, que lo publicaron otra gente, que tuvieron que buscar apoyo por otro lado, y está muy bonito el texto, ayer lo estábamos viendo, contiene 2 obras, eso está por ahí, y está en la Casa del Cuño, lo venden en France, ¿verdad? Ajá. Brian Vindas, que está en México, también. Alan Pérez, que estrena Arena, un texto infantil en la Vargas Calvo la próxima semana. José Álvarez, que está haciendo la adaptación de Las Tres Hermanas, que estamos sobre ellos. Heidi está en El Expresivo, que digo que José Álvarez tiene mucho rato de estar escribiendo, pero escriben para sus propios grupos. Teatro infantil se sigue escribiendo, y me voy a brincar un montón de gente de teatro infantil, porque simplemente son muchísimos. Mariano creo que escribe en Madrid, se estrena la próxima semana Niña Bosque en la 87, Natalia Mariño escribe desde Lo que hace, Mabel Marín también, Andrea Miranda tiene un proyecto con el Teatro del Sol en la Universidad de Costa Rica, y el proyecto de Calzón Quitado de Teatro Raíz, Raíz Teatro, que también le dio oportunidad a las chicas que actuaron sus propios textos. Entonces, sí hay mucho movimiento.
no es sencillo encontrarlo, porque por lo general no preguntamos de quién es el texto. Por lo general vamos y vemos la obra, vamos por la sala, vamos por quiénes actúan y el texto casi nunca nos llama la atención. Por lo general cuando además somos como esta generación, digamos. Y hay un nivel que ya sí importa, pero hay otro hay otro que nos cuesta más como que impacte el nombre, pero hay mucho. La cosa es empezar a preguntar, empezar a ir y empezar a apoyar desde talleres, desde comprar textos, desde ver las obras, desde comentar y llevar a la gente. Eso va generando que, como dice María, empecemos a hacer más por la dramaturgia que se hace poco. Perdón, Natalia, aquí en la Feria del Libro, en el caso mío, está Un viejo con alas, por la editorial Costa Rica, ahí está en el stand de la editorial Costa Rica, y la editorial Uruk Editores tiene Terminal del Sueño, Eva Sol y Sombra e Historia del Fusil, por si les interesa. Bueno, tenemos que ir terminando y yo agradezco que doña María se haya adelantado a la última pregunta que yo les tenía, y era eso, era de la situación actual de la dramaturgia y de las necesidades que tiene, que son las mismas que venimos teniendo desde hace muchos años en el país. Si bien hay nuevos concursos y nuevos incentivos, como concuerdo completamente con doña María y los miembros de la mesa en decir que hace falta muchísimo más, así como hacen falta muchísimos otros espacios para otras artes. Ahora, nada de esto va a fructificar, digamos, si tenemos más textos, más directores interesados en los textos, más gente comprando los textos, si no tenemos públicos. Y esa era como la reflexión con la que yo quería finalizar, porque las salas de teatro necesitan que la gente vaya para poder seguir montando textos nacionales, extranjeros, para que los actores sigan teniendo espacios donde trabajar. Y este es un llamado para que todos y cada uno de ustedes y yo también vayamos al teatro. El teatro es, bueno, yo es que soy fan del teatro, entonces solo cosas bonitas les voy a decir, pero de verdad que es una experiencia maravillosa. La experiencia escénica es riquísima y aporta muchísimo, y es importante que lo sigamos fomentando, que sigamos yendo a las salas de todo el país, informándonos. Muchas veces decimos, ay, es que ya cuando la obra ya calentó y alguien me contó que pues sí, que el boca a boca funcionó, y ya la obra viene para abajo porque hay pocos espacios y nadie se va a seguir interesando en fomentar nuevos espacios si no hay público para esos espacios. Y muchas veces sí le echamos también la culpa a uno o al otro actor, que es que sí son necesarias muchísimas estrategias de creación de públicos, muchísimas, en todos los ámbitos públicos, privados, pero también si nosotros estamos esperando que nos llegue la cortesía o la entrada, ¿verdad?, nunca nada de eso va a suceder. Y así como invertimos en otras artes, en el entretenimiento y en salir el viernes por la noche, también las salas de teatro están ahí esperando. La calidad es, como mencionaron ellos, hay muchísimos espacios para ir a ver buen teatro. Entonces, nada, las salas nos están esperando. Hay, una veintena de salas en Costa Rica esperando que el público llegue. En este momento, creo que todas las salas tienen dramaturgia costarricense. Sí, quería ver si hacíamos un recuento y también que nos contaran en otros espacios aquí en la feria, donde podemos conseguir, sí. En la Casa del Cuño, en Casa Palabra, está el premio del año pasado de el concurso pues, de Teatro Popular Mélico Salazar Tinta en Serie, que fueron Vivian y Raquel. Christopher Angulo tiene stand también compartido en la Casa del Cuño. En el stand de la editorial Estucurú, donde estoy yo, tenemos a Meli Vargas y tenemos algunos textos de Tinta en Serie. Tinta en Serie no tiene stand porque Tinta en Serie es una editorial muy particular. Nosotros publicamos los libros y entregamos como derecho de autor 200 ejemplares al autor.
Entonces nosotros no competimos vendiendo el libro. Y claro, es decir, ir a hablarle a los 40 o 45 autores que tenemos, que si nos dejan vender nosotros al texto, por supuesto, nosotros vender el texto y después irles a entregar la plata, es un poquito demasiado. Nosotros publicamos y el resto sigue, pero hay algunos que están en diversos lugares. Bueno, Anis Tarú, por supuesto, está en varios stands. Ana, ¿dónde se pueden conseguir tus libros? Bueno, me imagino que en Tinta en Serie está mi monólogo corto, La Loca, y la editorial Costa Rica siempre, me imagino que habrá traído algunos ejemplares de Hombres en Escabeche y Baby Boom en el Paraíso, pero digamos la novedad mía este año no fue poesía y no es una novedad, digo, no fue teatro, fue poesía, un libro que publiqué hace 35 años y que ha tenido 8 ediciones. Bueno, se dio la 9ª, es La Estación de Fiebre, y la editó la EUNED, poesía que no es ninguna primicia, pero lo que tiene de maravilloso el libro es que tiene las ilustraciones de Rafael Cuevas Molina, escritor y pintor, artista plástico guatemalteco, y son bellísimas. O sea, no importa que no lean el libro. Uno puede ser polaco y no entender nada, pero el libro es de una enorme belleza. Se llama Libro Regalo y está profusamente ilustrado con unas ilustraciones de un cromatismo sensacional, y para mí es un honor porque me ubica en una colección de clásicos. Chicos, soy un clásico. Y eso es un clásico, María. Ana, qué barbaridad. Perdón, a las 4 en punto inicia otra actividad, entonces falta un minuto. Bueno, la editorial Costa Rica tiene las obras del concurso inédito de dramaturgia, están abajo, como la mitad, cerca del piso, el teatro está ahí. Tiene otras obras también. Por ahí, ¿qué más? Bueno, la UNED, la editorial de la UNED tiene una cantidad de teatro impresionante que casi siempre se nos olvida. Y solo para recordar, en este momento está Mamita Yunay, Heidi en Expresivo, está Las Tres Hermanas, Texto Nacional, viene El Sitio de las Abras en el Teatro Nacional, La Segunda Oportunidad en Teatro Escalante, en el 87 viene Niña Bosque, en La Vargas viene Arena. En Facebook está Tinta en Serie. Aquellas personas que quieren un texto, sí nos pueden escribir y nosotros contactamos al autor y le decimos fulano de tal anda buscando su texto para que sea el autor el que lo venda, claro. Bueno, con esto cerramos. Como vimos, hay diversidad de autores y de espacios presentando dramaturgia nacional, así que la invitación queda para que todos ustedes inviten a sus 10 mejores amigos y vayan entonces a ver teatro costarricense en salas nacionales. Los reto a cambiar una noche de Netflix por ir a un teatro y les aseguro que van a pasar un buen rato. Buenas tardes. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso para nuestros panelistas de hoy.